Buenas, vamos a continuar esta clase en donde voy a hablar sobre el dominio de las aguas, en lo que hace a la importancia, a su regulación legal, y como en otras oportunidades voy a apoyarme con un PowerPoint que les voy a compartir. Se encuentra, digamos, fuera de discusión la importancia que posee el agua, no solo desde el punto de vista económico y político, sino también con relación a la función vital que cumple para la supervivencia del hombre y del ecosistema en general. La magnitud de la problemática que encierra está en relación con dicha importancia, en forma directa, y también la de su regulación con mayor o menor abundancia o escasez de dicho elemento imprescindible. La salud, la higiene, la alimentación, la agricultura, la ganadería, la industria, la navegación, la producción de energía, el turismo, los deportes y hasta el arte y la literatura tienen en el agua su componente o agente necesario. Su materia, su sustento, su atracción o su motivo de inspiración. Desde tan amplia perspectiva es obvio que el legislador debe preocuparse por los distintos aspectos, lo que ha motivado una legislación caótica y dispersa, cuyo análisis excede obviamente el propósito de esta clase. El derecho de aguas constituye ya en muchas facultades una disciplina autónoma y requiere de una formación especializada. Solo con el propósito de que no falte una referencia, aunque sea elemental sobre el tema, me propongo abordarlo desde el punto de vista de los derechos reales que pueden recaer sobre el agua, las distintas categorías y las restricciones, teniendo en cuenta que tanto el Código Civil como el actual Código Civil y Comercial se ocupan de ella con disposiciones muy importantes. La primera cuestión que se plantea es a qué rama del derecho corresponde la legislación. Perdón, voy al inicio. ¿A qué rama del derecho corresponde la legislación sobre el agua? Y la segunda es, desde el punto de vista de nuestro sistema federal, si ese poder corresponde al Estado nacional o a los estados provinciales, advirtiendo que estas cuestiones no admiten una única respuesta, que depende de la clase de agua de que se trate, según la clasificación que adoptemos, y también el aspecto que se regule. Alberto Espota, en su Tratado de Derecho de Aguas, señala que para determinar si la materia que estudiamos encuentra su cabida en el derecho privado o en el derecho público, es necesario referirse a las normas que en nuestro derecho positivo regulan la materia de las aguas. Y citando a Spiegel, agrega, es evidente que cuando se plantean dudas relativas a si la cosa pertenece o no al derecho público, nunca deja de estar en juego el interés público. El interés individual y el interés colectivo suelen estar tan íntimamente enlazados que considerar como decisivo uno u otro interés no es más que un simple artilugio dialéctico. Ello no impide, sin embargo, establecer la distinción entre dos aspectos del derecho de aguas, en el que el concepto de la función social de la propiedad debe ser tenido en cuenta más que en ninguna otra materia. Espota destaca como la piedra angular del derecho de aguas la norma del Código Civil que declara comprendidas entre bienes del dominio público no solo los mares, los ríos, sino también a las demás aguas que corren por causas naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la actitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose en ella las aguas subterráneas. Artículo 2340, incisos 1 a 5 del Código Civil velezano. Como bien lo señalara el doctor Alterini, cualquiera sea la postura que se adopte sobre la cuestión planteada, no debe perderse de vista que a tenor del artículo 2340, inciso 3, si el agua de un lago no navegable
es de la clase que satisface un interés de carácter general, quedará, o tiene esa aptitud para satisfacer usos de interés general, quedará comprendida entre los bienes públicos del Estado. El actual Código Civil y Comercial mantiene este principio en el artículo 235, incisos A, B y C. En cuanto a la naturaleza federal o provincial de las normas, tampoco es posible dar una respuesta uniforme. Hay aspectos que indudablemente corresponden al poder central, tales como la propiedad de las aguas, que son de dominio público, como las que se refieren a la navegación, la policía de los mares, ríos, canales y puertos, y la regulación sobre las del dominio privado. Las provincias, en cambio, conservan el poder de policía sobre el riego, la pesca, en los ríos provinciales, etc. Y no faltan poderes concurrentes, como los referidos a salubridad y defensa civil contra inundaciones. Algunas provincias han dictado ya sus códigos o leyes de agua, regulando su uso y aprovechamiento y organizándose registros especiales. Tal el caso de Catamarca, con la ley número 2577, Santiago del Estero, con la ley 4869, Jujuy, la ley 161, Salta, con la ley 7017, Tucumán, con la ley 7139. También debemos tener presente la norma de nuestra Constitución Nacional, como por ejemplo, y aquí ustedes van a ver en la lámina, el artículo 12 de nuestra Constitución Nacional, que regula el tránsito interprovincial, el 14, que refiere al derecho a la navegación y al comercio, el 26, que proclama la libertad de circular en ríos interiores, el 41, que es uno de los introducidos por la última reforma, por referencia al derecho a un ambiente sano y al deber de preservar ese ambiente sano, el 43, que otorga la acción de amparo en protección del ambiente, el 75, incisos 10 y 13, que refieren a la libre navegación, la habilitación de puertos y comercio internacional e interprovincial. El mismo 75, en los incisos 18 y 125, que refiere a exploración de ríos, construcción de canales navegables, el artículo 124, que otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales preexistentes en sus territorios. También tenemos tratados internacionales, como el Tratado de la Cuenca de Plata de 1970, aprobado por la Ley 18.590, el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo de 1973, al cual adherimos por Ley 20.245, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar de 1982, aprobado por Ley número 24.543. También tenemos disposiciones en el Código Penal, los artículos especialmente, los artículos 182, 186, 187, 188 y 198. También recordemos las distintas leyes especiales referidas al tema o vinculadas al tema del agua, como la Ley de Navegación 20.094, la Ley 17.094 de Soberanía de la Nación Argentina sobre Plataforma Continental y Mar Territorial, la Ley 22.190, Régimen de Prevención y Vigilancia de la Contaminación de Aguas, la Ley 23.968 de Mar Territorial Argentino, la Ley 24.093 de Regulación de Actividades Portuarias, la 24.815, creación de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, la Ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca, la Ley 25.290 de Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces, la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Esta última es muy importante en cuanto establece los presupuestos mínimos exigibles en la tutela de este recurso natural tan preciado. Esta pléyade de normas provinciales, nacionales, constitucionales y hasta internacionales evidencia la complejidad que tiene el análisis del régimen de aguas en razón de los múltiples aspectos, aplicaciones,
utilidades de este recurso vital, así como también de las jurisdicciones que pueden resultar competentes para el dictado de normas regulatorias. Marienhoff definió con precisión la importancia que este recurso representa entre nosotros. Son tan grandes y numerosas las utilidades que el hombre obtiene del agua que resulta difícil agotar una enunciación. Aparte de constituir un elemento indispensable para la vida humana y animal, el agua sirve como vehículo para el comercio, como medio de comunicación, representando en este orden de ideas el más económico de los caminos. Empleada como fuerza motriz, representa el más económico de los motores. Aplicada a la irrigación, actúa como elemento de fertilización, como factor poderoso y a veces indispensable para el desenvolvimiento de la agricultura. Constituye la base de la higiene personal y pública. A través de la pesca representa un medio natural de subsistencia. Y no solo ventajas de orden material reportan las aguas, sino que sirviendo de campo para el deporte, natación, remo, etc., proporcionan un gratísimo lugar de esparcimiento. En cuanto, esto ustedes pueden apreciar en este enunciado de las distintas normas y ámbitos aplicables al régimen de agua, lo complejo del sistema. En cuanto a su naturaleza jurídica, el agua es jurídicamente una cosa, que debido a su versatilidad puede ser catalogada como cosa mueble, en el caso definido en el artículo 277 del Código Civil y Comercial, cuando haya sido extraída y separada del suelo al cual adhería. También como inmueble por su naturaleza, cuando el agua incorporada al suelo, a la que se encuentra bajo él de manera orgánica, adherida, tanto las exteriores como las subterráneas, por ejemplo el mar, ríos, lagos, vertientes, etc., lo que responde a la definición del artículo 225 del Código Civil y Comercial. También inmuebles por accesión, cuando corriendo por conductos artificiales como un acueducto o estando almacenadas en receptáculos artificiales como represas o estanques o piletas, conforme a la definición del artículo 226 del Código Civil y Comercial. También puede ser considerada del dominio público, conforme al artículo 235, incisos A, B, C del Código Civil y Comercial, o como el dominio privado, como el caso del artículo 239 del Código Civil y Comercial, y hasta una res nullius, prevista en el artículo 1947, inciso A, punto 3 del Código Civil y Comercial, según cada caso en particular. Con respecto a la clasificación de los distintos tipos de agua, me pareció esta la más esclarecedora. Hay múltiples clasificaciones. La que distingue entre aguas marítimas, primero una gran división entre aguas marítimas, terrestres y pluviales, serían las tres grandes categorías. Luego, entre las aguas marítimas, se distinguen entre las territoriales y las interiores. A su vez, en las aguas terrestres tenemos, podríamos decir, tres categorías: las corrientes, las durmientes y las surgentes o vertientes. En el caso de las corrientes, a su vez, podemos subclasificarlas en superficiales y subterráneas. Y en el caso de las superficiales, a su vez, distinguir las navegables y las no navegables. En el caso de las durmientes, también podemos subclasificarlas en navegables o no navegables. En el caso de las aguas pluviales, se distingue entre las que caen en terrenos privados y las que caen en terrenos públicos. Por último, también se ha distinguido entre aguas públicas o de dominio público y aguas del dominio privado, según quien detente la titularidad del agua o a quien se le atribuye el derecho de dominio sobre las aguas. Alguna controversia doctrinaria generó la inserción en el Código Civil derogado de disposiciones relacionadas con el dominio público. A la afirmación de que se trataba de un ámbito que la Constitución reservaba a las provincias,
ajena a la civil y por ende propia del derecho administrativo, se ha contestado mayoritariamente, y con razón, que el deslinde entre bienes de carácter público y carácter privado resultaba una cuestión propia del derecho civil, pues suponía deslindar la naturaleza jurídica de las cosas. El nuevo código hace lo propio, enunciando los bienes que integran el dominio público sin que ello sea obstáculo para que las normas locales establezcan su régimen de uso. Se define esta categoría de bienes como aquellos muebles o inmuebles de propiedad del Estado, nacional, provincial o municipal, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el postulado del artículo 237 del Código Civil y Comercial, y que están destinados a satisfacer una necesidad de utilidad pública y librados al uso general. La doctrina se pronunciaba afirmando, como la regla, el carácter gratuito de la utilización, aunque se reconoció siempre en el Estado el ejercicio de una facultad reglamentaria en virtud de la cual podía establecer o fijar ciertos cánones por el uso de estos bienes públicos que implicaban la percepción de módicos derechos destinados sobre todo al mantenimiento de las cosas. Por ejemplo, la entrada de un museo o el cobro de cierto peaje para circular por algunos caminos. Se considera que son cosas que, perteneciendo al Estado y a las entidades públicas, están destinadas al uso directo o indirecto o al servicio público y, consecuentemente, están sometidas a un régimen especial. En suma, sin perjuicio de las diferencias en el modo de delimitarlos, lo cierto es que hay coincidencia en dos aspectos centrales: pertenencia al Estado y, como destino, la utilidad común o utilidad pública. Marienhoff enseña que los elementos que deben presentarse en simultáneo para que exista dominio público son, primero, el subjetivo, atinente o también denominado inicial o primario, al sujeto que ostenta el dominio público. El segundo, teleológico, objetivo, referido a los objetos, bienes o cosas susceptibles de integrar el dominio público. Tercero, teleológico o finalista, el cual se corresponde con el destino de uso público que justifica la condición dominial del bien. Utilidad o comodidad común. Y cuarto, el normativo, mediante el cual se expone que debe mediar un reconocimiento del legislador, es decir, una disposición legal que le asigne al bien la condición de bien de dominio público. La importancia de este recaudo es innegable, pues el dominio público no es una creación de la naturaleza. Su existencia depende de la voluntad del legislador, y es así que el Código Civil y Comercial procede a su enunciación en el artículo que analizamos. Sin embargo, en líneas generales, se podría decir que el carácter de dominio público puede ser atribuido a un bien por afectación, esto es, por el destino que se le ha dado, o por su naturaleza, esto es, porque la ley lo declare al bien como dominio público, porque naturalmente el bien es público. Veamos las distintas categorías de agua. Empecemos por las aguas marítimas, territoriales. El Código Civil y Comercial, en su artículo 235, inciso A, determina que pertenecen al dominio público del Estado, lo que dispongan, excepto lo que dispongan leyes especiales, el mar territorial, hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo. Y el inciso B agrega las playas marítimas, entendidas como la porción de tierra que las mareas bañan y desocupan durante las más altas y más bajas mareas normales y su continuación
hasta la distancia que corresponda de conformidad con la legislación especial de orden nacional o local aplicable en cada caso. Este último sería el límite interno del mar territorial. El límite externo del llamado mar territorial, según el artículo 235, inciso A del Código Civil y Comercial, es hasta la distancia que determinen los tratados internacionales y la legislación especial, sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. El mar territorial es una franja de mar adyacente a las costas de un Estado, fuera de su territorio y de las aguas interiores donde ese Estado ejerce su soberanía, conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre mar territorial. La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, conforme al artículo 3 de la citada convención. Se entiende por mar territorial el agua, el lecho y el subsuelo, y cada estado lo determina unilateralmente. En nuestro país se ha establecido en 200 millas, pero ello no es reconocido por otros estados, lo que provoca permanentes controversias al respecto. Se define al mar como la masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra, aunque la norma en análisis, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 17.094, contempla en su definición también el lecho y el subsuelo. En lo concerniente a la determinación del mar territorial, desde antiguo se ha recurrido a diversos criterios, tales como el alcance de la vista, el lanzamiento de una piedra o el de una flecha, 2 jornadas de viaje, el lugar donde la sonda deja de tocar fondo, la zona media a la que llegan las luces de los faros costeros, hasta donde alcanza la bala de cañón, pues se vinculaba a la extensión en que un país podía mantener y defender su territorio, y Vélez Sarsfield prefirió establecer una medida más precisa, 1 legua marina desde la más baja marea. La Ley 17.711 optó por remitir a la ley especial, y el Código Civil y Comercial, en consonancia con el proyecto de 1998, innova en la medida en que, además de la legislación especial, también incorpora a los efectos de delimitar su extensión a la distancia que determinen los tratados internacionales. El artículo 235, inciso A del Código Civil y Comercial, lo mismo que el Código Civil, se refiere a una zona contigua al mar territorial, que sería una región de la alta mar que se extiende más allá del límite externo del mar territorial y contigua a él, donde el Estado no ejerce soberanía, pero sí un poder de policía en relación con la seguridad del país y con el cumplimiento de leyes fiscales y aduaneras. Se conoce con el nombre de plataforma continental, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 17.094, el lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales en dichas zonas. La ley 23.968 ha producido una profunda modificación de la ley 17.094, casi equivalente a su derogación, ya que refiere que establece un nuevo límite para el mar territorial, la zona contigua y la plataforma territorial, y el establecimiento de una denominada Zona Económica Exclusiva Argentina. El artículo 3 de esta ley dice que el mar territorial argentino se extiende hasta una distancia de 12 millas marinas a partir de las líneas de base. El artículo 4 establece que la zona contigua argentina se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 24 millas marinas medidas a partir de la línea de base. El artículo 5
establece que la zona económica exclusiva argentina se extiende más allá del límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de la línea de base. El artículo 6 define la extensión de la plataforma continental argentina, estableciendo que la plataforma continental sobre el cual ejerce soberanía la nación argentina comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo el largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas medidas a partir de las líneas de base. La República Argentina ratificó en el año 1994 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. De acuerdo con ella, nuestro país debía delimitar su plataforma continental dentro de un plazo de 10 años a partir de la fecha de su ratificación. Por ley 24.815 se creó la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la que debía elaborar, conforme lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el artículo 6 de la Ley 23.968, una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la plataforma continental argentina. La República Argentina presentó el 21 de abril de 2009 una propuesta de fijación del límite exterior de la plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano previsto por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, y la propuesta estimaba que la plataforma continental debía ampliarse en más de 1.782.000 kilómetros cuadrados que excedían las 200 millas marinas, agregándose entre las líneas de base, agregándose aproximadamente 4.799.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas. Esta iniciativa resultó finalmente exitosa, pues el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental admitió la presentación argentina. Pasemos ahora a ver las aguas marítimas interiores. Según el artículo 235, inciso B, también son del dominio público, excepto lo que dispongan leyes especiales, las aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros. Bahía, el presente inciso es similar al artículo 2, al inciso 2, del artículo 2340 del derogado Código Civil, aunque con ciertas modificaciones. Reemplaza el término mares interiores por el de aguas interiores, lo que se considera un acierto porque no hay mares interiores en nuestro país. La bahía es el espacio comprendido entre la curva cóncava que forma la costa naturalmente y la cuerda o línea recta que une los extremos de dicha curva, siempre que ese segmento no exceda de cierta longitud sobre la cual, en verdad, los autores y las conferencias internacionales no terminan de ponerse de acuerdo. Pero cuando esa distancia es muy extensa, esa sinuosidad se denomina golfo. Y lo dicho respecto a las bahías, también es aplicable a las ensenadas, que son en realidad bahías de menor dimensión en las que parte del mar entra en la tierra. En cuanto al puerto, que refiere la norma, debe entenderse como puerto natural, que es la entrada de mar entre dos costas naturales, lo suficientemente elevadas y cercanas una de otra, como para que las aguas y los buques queden al abrigo de los vientos y de las marejadas. Por otro lado, tenemos las radas, que se diferencian de los puertos, en que aquellas están protegidas solo desde ciertos ángulos y abiertas en los demás, por lo que también deben considerarse comprendidas. En cuanto a los puertos y ancladeros,
A los fines de establecer en cada caso concreto su carácter, se debe tener en cuenta los términos de la Ley 24.093 de actividades portuarias, que rige lo específico de la temática. Se ha observado, no obstante, que hubiera sido conveniente dejar a salvo que aquellos de titularidad de los particulares quedan excluidos de esta caracterización de dominio público. Aguas corrientes. Según el artículo 235, inciso C, también son de dominio público, excepto lo que dispongan leyes especiales. Los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares, el ambiente periglaciar y toda otra agua que tenga o adquiera aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas, su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. La lectura del presente apartado muestra que se trata de la fusión de los incisos 3 y 5 del derogado artículo 2340 del Código Civil. Cabe señalar que la norma ostenta ciertos cambios, pero en lo referente a los ríos se mantiene incólume el carácter de bien perteneciente al dominio público. Y ya Vélez Arfi, en su nota al entonces artículo 2340, explicaba el porqué de esta categoría. En ese sentido decía, todos los ríos navegables o no son de la mayor importancia por la multitud de usos necesarios a la vida, a la industria y a la agricultura que puede hacerse de sus aguas, y que es conveniente la paz a los intereses generales que el Estado sea el único propietario y regulador del uso de ellos. La trascendencia que el tema reviste y la profusa y variada legislación existente ha dado lugar a una disciplina particular dentro de los recursos naturales, que es el derecho de aguas. Al respecto, no se puede dejar de señalar la novedad del artículo 233, al que se vincula esta norma y al cual lo veremos más adelante. Marienhoff señala que el curso de agua está constituido por dos elementos: un lecho, también denominado cauce, álveo o madre, entendido como la superficie de tierra que las aguas ocupan habitualmente, y el agua, caracterizándose por ser corriente, o sea, en movimiento, en oposición a la estancada. Asimismo, clasifica los cursos de agua en naturales, cuando su lecho es obra de la naturaleza, o artificiales, en tanto toma intervención el hombre. Añade que según su mayor o menor magnitud y según la intermitencia de su caudal, los cursos naturales comprenden varias especies, que serían los ríos, arroyos y torrentes. Los lechos de los cursos artificiales, al contrario de lo expuesto, son siempre obra del trabajo humano. A propósito de estos últimos, el texto solo alude a los cauces naturales, no habiendo referencia alguna a los cauces artificiales, que por ello están excluidos del carácter de dominio público. Agua y lecho aparecen en el Código Civil como objeto integral, como unidad jurídica. Tanto los cursos de agua, cuerpos de agua y mares conllevan en su esencia normativa ser cosas, unidades jurídicas compuestas por los elementos que las constituyen: agua, lecho o cauce y riberas. Entre las aguas que corren por la superficie de la tierra están comprendidos los ríos, arroyos y torrentes, distinguibles, como se anticipó, por el caudal y la perennidad o intermitencia de su cauce. Según el caso,
Considerando que la norma no exige que estos cursos de agua sean navegables, se consideran comprendidos los torrentes de caudal mínimo o nulo en determinadas épocas del año, pero que adquieren gran magnitud en otras, en función del régimen pluvial o de los deshielos producidos en montañas. El texto reitera la referencia a toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, que la ley 17711 había incorporado al inciso 3 del artículo 2340 del Código Civil derogado. Perdón. El agregado había suscitado una controversia doctrinaria. Sostenían unos que el cambio de calificación de privadas a públicas podía ser hecha sin indemnización a los propietarios. Afirmaban otros que la norma era inconstitucional, pues el cambio de calificación no podía ser hecho sin indemnizar a los propietarios. Y otros, en fin, que se trataba de una declaración genérica y que para quedar sometidas al régimen de dominio público, las aguas debían ser afectadas específicamente a ese régimen y consiguientemente indemnizados sus propietarios. Lo cierto es que el inciso reitera la referencia a aguas destinadas a satisfacer usos de interés general, así que muy probablemente se reiteren las controversias anteriores, las generadas bajo la vigencia del Código Civil. Comparto el criterio de quienes consideran que se trata de una declaración genérica de utilidad pública que no conlleva automáticamente la calidad de dominio público. Los bienes serán de sus titulares mientras no haya una declaración específica de expropiación que requerirá ser indemnizada. Dos cambios justifican un análisis particular. Primero, la mención del alcance del término río, comprendiendo el agua, las playas y el lecho por donde corre, y de su delimitación, dada por la línea de ribera, que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Esto pone fin a las dificultades que habían surgido durante la vigencia del régimen anterior, como consecuencia del artículo 2340, inciso 4, que equiparaba las riberas internas de los ríos con la extensión de tierras que las aguas bañan o desocupan durante las crecidas medias ordinarias, y el artículo 2755, que fijaba como límites de los ríos el que resulta de las más altas aguas en su estado normal. El otro punto es la incorporación al Código Civil y Comercial de los glaciares y el ambiente periglaciar. Ello lo fue en consonancia con lo dispuesto expresamente por el artículo 1 de la Ley 26.639 de Medio Ambiente, sancionada el 30 de septiembre de 2010, que prevé: la presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, para proveedores de agua, para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. La mentada normativa también enuncia el concepto de los términos incorporados. Así, en su artículo 2, dispone: se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua interstical, formado para la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglaciar
en la alta montaña el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la medida y baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. La cuestión resulta de particular importancia. Si bien los glaciares son solo reducidos relictos de las extensiones glaciares de antaño, siguen ejerciendo un rol fundamental en la actualidad. En efecto, ocupan el 10% de las tierras emergidas y suponen el 90% del agua dulce del planeta. Además, contribuyen a equilibrar el clima del planeta. Protegen la biodiversidad, sirven como fuente de información científica y constituyen inigualables atractivos turísticos. También, por último, tenemos el estuario, mencionado en la norma, que también es entrada de mar originada por el descenso del cauce de un río y se caracteriza porque en él se mezclan las aguas, especialmente con la marea alta. Pasemos a otra categoría. Las aguas durmientes o lacustres. También el artículo 235, inciso C, establece que son de dominio público, excepto lo que dispongan leyes especiales, los lagos y lagunas navegables. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos. Y según el artículo 236, inciso C, son de dominio privado del Estado, sin perjuicio de lo que dispongan en leyes especiales, los lagos no navegables que carecen de dueño. En cuanto a los lagos, constituyen aguas dormidas, es decir, acumulaciones de agua, acumulaciones de agua que no tienen curso, o por lo menos no tienen forma aparente, y adquieren esta denominación por cuanto su circulación es imperceptible. El texto originario del Código Civil derogado aludía a lagos navegables por buque de más de 100 toneladas. La ley 17.711 eliminó la exigencia del tonelaje mínimo. Ello plantea el interrogante de cuál ha de ser el criterio para determinar, planteaba el interrogante de cuál iba a ser el criterio para determinar la navegabilidad. Bajo la vigencia del Código derogado, luego de la reforma, se entendía que la distinción debía igualmente basarse en la navegabilidad por buques, en la navegabilidad útil, digamos, para el aprovechamiento económico respecto del transporte de pasajeros o cargas. El legislador, hay que asumirlo, aunque no haya sido muy sabio, y la derogación supone que quiso atribuirle un significado distinto al preexistente. De cualquier modo, la cuestión no deja de causar cierta inseguridad. Cuando el poder administrador resuelve si un lago es o no navegable, en definitiva está resolviendo si pertenece al dominio del Estado o de los particulares. El texto original del Código de Vélez Sarsfield se refería a los lagos y también sus márgenes, lo que fue sustituido por la ley 17.711 por sus lechos. El artículo prescinde de considerar los márgenes y refiere que comprende el agua, las playas y su lecho, respectivamente, delimitado de la misma manera que los ríos, es decir, por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. La reiteración de la supresión en el nuevo artículo posibilita entender que los márgenes de los lagos navegables han dejado de ser bienes del dominio público, pasando a ser bienes de dominio privado del Estado. Corresponde aclarar que el artículo 236, que contiene a los bienes de dominio privado del Estado, prevé en su inciso C, como parte de dicha categoría, a los lagos no navegables que carecen de dueño. La incorporación del apartado es novedosa. El artículo 2342 del Código de Vélez Sarsfield
no contemplaba el estatus jurídico dominial de los lagos no navegables, disponiendo únicamente lo concerniente al uso y goce en el artículo 2349. Ello originó un importante debate en la doctrina en cuanto a la situación jurídica de estos lagos no navegables. Dos eran las posiciones existentes: la que pregonaba el carácter de dominio público de este tipo de lagos y, en sentido contrario, los que sostenían el dominio privado. En ese contexto, el Código Civil y Comercial se inclina por esta última postura, otorgando a los lagos no navegables que carecen de dueño un carácter específico y poniendo fin al debate que había generado el silencio normativo. Se ha señalado que el inciso es redundante. El artículo 235, en su apartado C, declara perteneciente al dominio público solo los lagos navegables, y el primer inciso de este artículo considera perteneciente al dominio privado a los inmuebles que no tienen dueño, de lo que resultaría que la calidad de dominio privado del Estado de los lagos no navegables sin dueño no requería de una norma especial. Sin embargo, considero que la norma tiene el mérito de despejar toda duda al respecto. El significado y alcance del inciso debe analizarse en conjunto con las otras disposiciones, especialmente el artículo 235, inciso C, lo que supone que tendrán el carácter de bienes de dominio privado aquellos lagos no navegables que no tengan dueño, pero que tampoco tengan la aptitud de satisfacer usos de interés general, pues, de otro modo, se trataría de toda agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, por lo que resultaría del dominio público del Estado. Nada se dice en el Código Civil y Comercial en relación con las pautas para determinar el carácter de la navegabilidad o no de un lago. De ese modo, lograr catalogarlo dentro de las previsiones de uno u otro artículo. En la necesidad de establecer un criterio entre los posibles, caudal o profundidad del lago, calado de las embarcaciones que lo cursan, tipo de propulsión de las embarcaciones, fluidez del tráfico, parece que el que más se ajusta a la pauta legal es el que se atiene a la posibilidad del transporte fluvial continuo, o sea, de personas o de cosas con fines comerciales. En suma, los lagos y lagunas navegables o no navegables que tengan o adquieran la aptitud de satisfacer usos de interés general son de dominio público del Estado. Si no son navegables ni tienen o adquieren la referida aptitud, son del dominio de los particulares, conforme artículo 238 del Código Civil y Comercial. Y si no tienen dueño, estos últimos pertenecen al dominio privado del Estado. Veamos ahora las aguas surgentes o vertientes. Siguiendo el artículo 239, establece que las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas siempre que no formen cauce natural. Las aguas de los particulares quedan sujetas al control y las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas privadas en perjuicio de terceros, ni en mayor medida de su derecho. Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por cauces naturales. Los particulares no deben alterar esos cursos de agua. El uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad o comunidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. El hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de estos derecho alguno. Entonces, para que estas aguas surgentes o vertientes pertenezcan al dominio de los particulares, deben darse dos condiciones. Primero, que debe tratarse de aguas surgentes del terreno del particular. El último
párrafo del artículo establece el hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores no da a los dueños de estos derecho alguno, por lo que resulta claro que si no surgen en el terreno del particular, el dueño de éste no podrá pretender titularidad sobre ella. Esta referencia también evidencia que pueden tratarse de aguas vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad o que surjan en ella y corran por terrenos inferiores. Y el segundo requisito es que no forme un cauce natural. Tal como fuere expuesto al comentar el artículo 235, el curso de agua está constituido por dos elementos, un lecho, también denominado cauce, alveo o madre, entendido como la superficie de tierra que las aguas ocupan habitualmente, y el agua caracterizada por ser corrientes en movimiento en oposición a la estancada. Asimismo, se ha clasificado los cursos de agua en naturales, cuando es obra de la naturaleza, o artificiales, cuando es obra del hombre. Sin perjuicio del cumplimiento, o sea que los lechos o cursos, cuando las aguas vertientes, que son las aguas subterráneas en definitiva, forman un lecho natural, las aguas vertientes o surgentes forman un lecho natural, pasan a pertenecer al dominio público. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos contemplados en estos incisos, se debe tener presente otras disposiciones que también tienen injerencia en este tema. Primero, el apartado de este artículo que dice: las aguas de los particulares quedan sujetas al control y las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación. El inciso C del artículo 235, que dispone el carácter de dominio público del Estado, a toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, y por supuesto el artículo 240, que consagra el límite al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes, exigiendo que sea compatible con los derechos de incidencia colectiva y se conforme a las normas del derecho administrativo y local dictadas en el interés público, así como que no afecte al funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, entre otros. Mariani de Vidal también ha observado que las aguas subterráneas son declaradas de dominio público del Estado, conforme ya veremos, y que las fuentes o vertientes son aguas subterráneas que afloran. Y esta cuestión, que viene ya desde el Código Civil derogado, no aparece resuelta en el actual Código Civil y Comercial. Pasemos a ver ahora el tema de las aguas subterráneas. Según el artículo 235, inciso C, también son de dominio público, excepto lo que dispongan las leyes especiales. Dice: las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Este inciso, como su antecesor, comprende en el dominio público de las aguas subterráneas aquellas que corren por el interior de la tierra, formando verdaderos ríos o arroyos, o que yacen en la profundidad del subsuelo, con sus lechos y líneas demarcables de significativa importancia económica y social. El texto, al igual que su antecesor, artículo 2340, inciso 3, deja a salvo el ejercicio regular del derecho del propietario del fondo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. El texto no ofrece dudas en cuanto a que el carácter de dominio público de los recursos de agua no impide el ejercicio regular del derecho del propietario del inmueble de extraer las aguas subterráneas, aquella que se encuentra debajo de la tierra o discurre por un cauce natural subterráneo.
en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. Se trata de un derecho de preferencia, de aprovechamiento por parte del dueño del fondo, aclarándose que el mismo debe sujetarse a las disposiciones locales, mejorando la redacción del código derogado que aludía a la reglamentación. También es importante tener en cuenta que el derecho de extraerlas está en función y medida del interés del propietario del fondo y no de su necesidad o de la utilidad, lo que importa otorgarle un mayor contenido a este derecho. Finalmente veamos las aguas pluviales. Las aguas pluviales son las que provienen de la condensación de la humedad o vapor de agua que se encuentra en la atmósfera y que precipita hacia la tierra en diversas formas, lluvia, nieve, granizo, etc., y también con suerte diversa, pudiendo discurrir sobre la superficie, penetrar en la tierra, amalgamándose con ella, escurrirse o formar un alveolo o cauce natural, alimentar una corriente ya formada o, en fin, convertirse en agua subterránea. Lo que aquí tratamos es el agua pluvial mientras no haya perdido su carácter de tal, o sea, mientras permanece en la superficie sin formar corriente de agua, sea que pueda ser recogida, sea que se mantenga en cavidades de la tierra o almacenada en distintas formas. Va de suyo que cuando adquiere esa otra calidad, como la que hemos visto, se queda sometida al régimen correspondiente, es decir, se alimenta el cauce natural de un río o se convierte en agua subterránea, va a recibir el tratamiento legal correspondiente a ese tipo de agua. Claro está que no siempre el agua de lluvia es susceptible de dominarse, ejerciéndose sobre ella los derechos de un propietario. Los autores señalan que generalmente el agua pertenece al propietario del fondo sobre el que cae, que es el único que está en condiciones de apropiársela. Pero tendríamos que reconocer que es un fenómeno natural, prácticamente impuesto al propietario por la naturaleza. Si tuviera la facultad de apropiársela, tendría la correlativa de rechazarla cuando le resulta necesaria o cuando le es nociva, especialmente cuando cae en forma de granizo o piedra, lo que puede representar un verdadero siniestro para las plantaciones. Vélez Sarsfield había adoptado una solución tendiente a preservar el principio de libre escurrimiento de las aguas. Así, el agua que cae en lugares públicos es res nullius y por lo tanto susceptible de apropiación por los particulares, sin derecho de preferencia alguno para los vecinos colindantes con el predio, calle, paseo, etcétera, en el que el agua se precipita, aunque estos, los más próximos, estarían en mejores condiciones para apropiársela. Esto resultaba del artículo 2635 del Código derogado que decía: las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades donde cayesen o donde entrasen, y les es libre disponer de ellas y desviarlas sin detrimento de los terrenos inferiores. Si se trata de desviarla a sus respectivas heredades, el artículo 2636 expresaba: todos pueden reunir las aguas pluviales que caigan en lugares públicos o que corran por lugares públicos, aunque sea desviando su curso natural, sin que los vecinos puedan alegar ningún derecho adquirido. El Código Civil y Comercial no ha reproducido estas normas ni las ha sustituido por otras que dispongan una solución distinta, por lo que en base al artículo 1947, inciso A, apartado 3 y 225, se arriba a la misma solución. Por el primero, por el 1947, inciso A, apartado 3, las aguas pluviales que caigan en lugares públicos o corra por ellos, aunque haya caído en lugares privados, es considerada res nullius, susceptible de apropiación. El agua pluvial que cae en inmuebles privados sin discurrir a lugares públicos o que cayendo en lugares públicos entra en inmuebles privados
pertenecen al propietario del fondo por el principio de accesión y de conformidad al artículo 225. Se trataría de un inmueble por accesión natural. Hay adherencia física al inmueble privado, lo que determina su dominialidad. Como señalara Marienhof, nadie negará que el agua de un río está adherida a su lecho. Lo mismo sucede con el agua de lluvia respecto a la tierra sobre la cual corre. Las situaciones son idénticas. La realización de obras de captación estará sujeta, desde luego, a las disposiciones dictadas por los gobiernos nacional o local, de acuerdo a la atribución de competencia y el carácter de dominio público que reviste el lugar. La autoridad administrativa puede regular la derivación de aguas pluviales a través de permisos o así también la prohibición de las obras de captación, las que pueden ser objeto a su vez de restricciones administrativas correspondientes. Finalmente vamos a hacer un análisis sobre el uso de las aguas públicas. Conforme al artículo 237, o sea, lo que vimos recién, digamos, es el régimen de dominialidad, es decir, a quién pertenecen las aguas. Obviamente, cuando son de dominio privado, van a estar sujetas al dominio particular, con sus diversas disposiciones. Por eso lo que nos interesa ahora es entrar a analizar el uso y el aprovechamiento del que pueden ser objeto las aguas públicas. Conforme al artículo 237, los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables, imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce sujeto a las disposiciones generales y locales. En consonancia con ello, el ya referido artículo 239, luego de aclarar que pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por causas naturales y prohibir a los particulares alterar esos cursos, dispone expresamente que el uso por cualquier título de aguas públicas u obras construidas para utilidad o comunidad común no les hace perder el carácter de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles. La alusión en dos oportunidades a aguas que no formen cauce natural para excluirlas del régimen de la titularidad de los particulares es superflua por repetitiva, dado que ninguna duda podía caber al respecto ante la concluyente afirmación del artículo 235, inciso C, de que son del dominio público las aguas que corren por cauces naturales. La referencia a que las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en interés público establezca la autoridad de aplicación es innecesaria, nuevamente por repetitiva y con un lenguaje impreciso. No debe olvidarse que el dominio privado está sometido a los límites marcados por el interés público en el marco del derecho, en el marco del derecho administrativo, y por ello ese dominio debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Esto es lo que resulta del artículo 1970 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 239 incluye una duplicación de la misma directiva. Además, es criticable la referencia a restricciones, pues el campo semántico de ese vocablo implica la acción y efecto de restringir, limitar o reducir, lo que genera equívocos que es necesario hoy superar, por lo cual se consideró más conveniente el vocablo límites, que precisamente por su justeza fue el que dio título a los artículos 1970 y subsiguientes. Referir que nadie puede usar de las aguas privadas en perjuicios de terceros es un corolario que nadie pudo haber discutido del principio general, convertido ahora en texto normativo en el artículo 1716, el deber de no dañar a otro, y que el uso de las aguas privadas no puede ser en mayor medida de su derecho, tampoco resuelve un problema bastante opinable, puesto que quien pretende ejercer un derecho más allá de la medida
en la que le fue concedido comete un nítido acto antijurídico, por ejemplo, previsto a la luz del artículo 1717, que incluso para nosotros podría configurar el llamado abuso del derecho prohibido por el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Resulta más que obvio, por lo cual es observable que se incluya esa alternativa en el artículo, que el uso por cualquier título de un bien público, en este caso de aguas públicas, o las obras construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder su condición de bienes públicos, pues nadie discute que son inalienables e imprescriptibles, como dice el artículo 237, que también predica y agrega correctamente su inembargabilidad. Es decir, con esto implica que el uso que las personas privadas puedan hacer de aguas públicas no pueden, bajo ningún punto de vista, modificar ese estado dominial. Es decir, los particulares no podrían, por ejemplo, adquirir el dominio de aguas públicas por prescripción. El anteproyecto de la comisión redactora, un último aspecto, el anteproyecto de la comisión redactora preveía en la redacción original del artículo 241 el derecho fundamental de acceso al agua potable. Decía el texto: todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales. Sin embargo, fue suprimido por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que representa un problema significativo cuyo análisis e implicancias escapan a esta clase. Pero su importancia se refleja por una realidad innegable: el consumo de agua no potable y la falta de adecuados servicios de saneamiento constituyen la causa de muchas enfermedades que afectan a la humanidad. Pensemos en los tiempos que estamos viviendo. Ha de señalarse de todos modos que en documentos internacionales que tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, se ubican fragmentos de este derecho al acceso al agua potable. Así, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres dispone que toda mujer tiene derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas y particularmente al abastecimiento de agua, artículo 14.2b. La Convención de los Derechos del Niño refiere la necesidad de combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco del suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, artículo 24.2c. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que los Estados miembros reconocen el derecho de ellos a servicios de agua potable, artículo 28.2a. Como se advertirá, este reconocimiento parcial se vincula con sectores vulnerables, aunque supone la necesidad de su extensión a toda persona humana. Por su parte, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación aludió tangencialmente a este derecho en una sentencia de fecha 8 de julio de 2018, fallos 331, 1662, y luego, más específicamente, señaló que el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debía ser tutelada por los jueces, agregando que es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia. Esto lo dijo la Corte en un fallo del 2 de diciembre de 2014. Coincidiendo con la opinión de los doctores Jorge e Ignacio Alterini, no tengo dudas acerca de que la exclusión de la letra del Código de la garantía del acceso al agua potable no obstará a que el Estado deba honrar ese derecho humano fundamental. Tanto es así que la República Argentina, el 22 de julio de 2010, votó favorablemente la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, que reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Aquí queda evidenciada la importancia vital que tiene el uso y aprovechamiento de este recurso natural al que llamamos agua. Espero que haya podido satisfacer el interés por este derecho con estas pequeñas y apreciaciones bastante, digamos, abreviadas y breves sobre un derecho que cada día cobra mayor importancia y más trascendencia. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y pasar a finalizar la clase. Hasta luego.